yo suplir donde él tenía que estar. Me dio mucho dolor en mi corazón. Tenía ya todo listo para venir a visitarlos, compartir con ustedes. Ya los extrañaba, hermanos. Saben que están en mis oraciones y también están en mi corazón cada uno de ustedes porque les amo en Cristo. Amén, hermanos. ¿Me aman en Cristo también? Sí, bueno, qué dicha. Entonces nos amamos mutuamente como la Biblia así nos lo manda a nosotros. Vamos a estudiar hoy, vamos a abrir Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer un versículo, después oramos y después yo quiero que podamos resolver una interrogante que pudiera estar en el corazón de algunos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos 10:26. Después de Mateo, mucho más para allá de Mateo. Más fácil llegar a Apocalipsis y se devuelven un poquito. Las cartas de Juan, Pedro, Santiago y Hebreos. Después de Santiago. Perdón, antes de Santiago, sí. Hebreos capítulo 10, versículo, lo encendí así. Sí, 10:26. Vamos a leer en voz alta, ¿sí? A la 1, a las 2 y a las 3. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias en esta tarde porque nos has regalado a nosotros mucho amor al permitirnos entender por medio del Evangelio verdadero cómo tener el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma. Reconocemos delante de ti que estábamos preparados para ir al infierno por todos nuestros pecados y por haber nacido como pecadores. Pero te damos muchas gracias porque tú nos guardaste de la muerte física para no ser lanzados al fuego eterno y mientras estamos en esta tierra con vida, nos has permitido recibir el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma. Te pedimos, Dios, ahora que ya somos justos renacidos, que nos ayudes a vivir una vida pura, santa y muy temerosa delante de ti para llevar mucho fruto. Ayúdanos, Señor, para que nunca estemos engañados creyendo que tenemos la salvación y de pronto lejos de ella. Por favor, ayúdanos a discernir nuestra condición o pecadores o justos renacidos, no solamente porque lo podamos profesar con nuestra boca, sino porque ya tuvimos el sello de tu Espíritu. Oramos, Dios amado, para que tú guardes esta tarde la palabra que va a ser predicada y pueda llevar mucho fruto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una pregunta que muchos suelen hacerse en su corazón y suelen hacerla también hacia otras personas es, ¿cómo saber si soy justo? ¿Cómo yo sé que soy un justo renacido? Muchas veces hay personas que me preguntan, pastor, ¿y cómo saber que yo en verdad soy justo? Entonces podemos chequear un poquito con algunas preguntas y una persona podría contestar bien, ¿sí? De hecho, este caso se repite mucho. Personas que contestan muy bien a la consulta, ¿sí? Porque aprendió inteligentemente muy bien todo lo del seminario o todo lo que se le explicó a la hora de predicarle el Evangelio. Entonces usted le pregunta, ¿tiene pecado? No, no tengo pecado. Si usted se muere, ¿dónde se va? Yo iría al reino de los cielos. Pero, ¿qué es ser nacido? ¿Qué es nacer de nuevo? Es recibir el perdón de pecados, ser purificado, ser limpio. Todo lo contesta muy bien, pero a la hora de la práctica de su vida no tiene fruto. ¿Por qué no lleva fruto? Porque el Evangelio es mucho más que una sola noticia que uno escucha. Es mucho más que un entendimiento que uno adquiere. Cuando una persona nace de nuevo, suceden dos cosas sumamente importantes. La primera de ellas es que su entendimiento se abre. Entonces se cae un velo, puede ver claramente. Uy, Jesucristo cargó mis pecados, Jesucristo me hizo santo,
Jesucristo me hizo justo, ya entiende completamente el misterio cómo entrar al reino de los cielos. Y la segunda de ellas es que el Espíritu de Dios entra en él. Ese punto es el que muchas personas que tienen solamente el conocimiento no han llegado a esa experiencia. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo entra en una persona? En la vieja levadura nos enseñaban que se desmayaba, lloraba, gritaba, vomitaba, hablaba en lenguas extrañas, pero en las Escrituras nosotros entendemos que en el momento que el Espíritu Santo sella a una persona, su vida comienza a partir de ese momento a ser transformada. El apóstol Pablo le llama a eso cuando le escribe a los Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, era testigo de Jehová, era mormón, era católico, era de la vieja levadura, era ateo. No importa su creencia. Si el Espíritu de Dios lo selló, el Espíritu de Dios comienza a traer unas convicciones que solamente Él puede hacer. Cuando pastores predican o un predicador justo expone la palabra, esa palabra cae e inmediatamente es absorbida. No, ni siquiera hay que rogar demasiado. Esa palabra es absorbida porque el Espíritu de Dios mora en él. En la primera carta de Corintios, voy a poner una señal aquí, en la primera carta de Corintios, nosotros podemos ver en el capítulo 5 algo muy importante aquí. Primera carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Primera carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Lo tienen, mis hermanos? La Biblia dice así. Segunda carta de Corintios, capítulo 5. Era para ver si estaban bien concentrados. Sí. No, sí, primera carta de Corintios, capítulo 6. Así los agarro si en verdad están concentrados o no. Verso 17. Primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Y veo que sí están bien concentrados. Eso está bueno. ¿Lo tienen? Dice, primera carta de Corintios, capítulo 6, verso 17. Dice, pero el que se une al Señor, ¿qué dice? Un espíritu es con él. Aquí espíritu en minúscula. Sí, como hemos aprendido en los seminarios, nosotros somos tripartitos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Tres. ¿Sí o no? El espíritu y el alma están ligados eternamente. El cuerpo no. El cuerpo es solamente la habitación, el templo donde el espíritu y el alma habitan en esta tierra. Un día morimos, entonces ¿qué pasa? Se separa el espíritu y el alma del cuerpo. Si es justo renacido, asciende al paraíso. Si es pecador, desciende al Sheol o al Hades, al lugar de los muertos. Siempre juntos, espíritu y alma. El espíritu es la eternidad de Dios para el alma. Por eso nosotros somos como seres eternos en un cuerpo que no es eterno, en un cuerpo mortal. Un día este cuerpo se deteriora y se extermina, se muere. Nuestro espíritu y nuestra alma salen. Ya Dios estableció qué va a pasar. Pecador al fuego eterno, justo para la vida eterna. Entonces, cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, se une a nuestro espíritu y al alma que están juntos, no el cuerpo solo el templo, nada más. Entonces, cuando una persona se salva, aparece un cuarto, podríamos decir, es el Espíritu de Dios que entra y ¡pum!, se conecta con nuestro espíritu. Solamente queda el cuerpo como algo sumamente pasajero. ¿Cuántos años? 70, 75, 80, 85, 90, 95 y ahí ya 100, 102, pero ya no es muy larga ya la lista de más de 100 años. Entonces la Biblia dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. ¿Cuándo sucede eso? Eso sucede según Efesios capítulo 1, versículo 13,
¿Cuándo sucede que el Espíritu Santo sella a un pecador? Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Lo tienen? Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en ese evangelio, ¿qué dice? Fuiste sellados con el Espíritu. Nota que ahorita es mayúscula. Con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ahí usted sentado, oyó el Evangelio, siendo tripartito usted, oyó el Evangelio. Vamos a hacer diferente. El pequeñito es el cuerpo. Usted oye el Evangelio, entonces el Espíritu de Dios entra y mora con nuestra alma y con nuestro espíritu eternamente. Entonces, antes nuestro espíritu estaba caído, gobernado por la carne. No teníamos fuerza de nada. Por eso robábamos, mentíamos, nos metíamos en religiones, a veces ateos, a veces de todo lo que usted quisiera, gobernados por la carne. Pero ahora que el Espíritu de Dios nos ha sellado por medio de la fe, ya no somos dirigidos nosotros, ahora somos libres. También en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 3, nosotros vemos qué sucede cuando el Espíritu Santo entra en una persona. Capítulo 3, igual, versos 16 y 17. Segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. ¿Sí? Para aprovechar muy bien la visita, si surge alguna duda, usted puede hacerla también, porque la idea quiero aprovechar muy bien para que esto quede bien claro en su corazón. Si surge una duda, levanta su mano y la puede también compartir si está dentro de lo que estamos estudiando en este momento. Capítulo 3, verso 16 de Segunda de Corintios. ¿Lo tienen? Dice, pero cuando se conviertan al Señor, se conviertan. ¿Cuándo sucede eso en un pecador? Cuando recibe el Evangelio. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dije yo que sucedía cuando una persona común y corriente recibía el Evangelio? Dos cosas. La primera, se cae el velo. La primera entiende, como se cae el velo, puede ver claramente el Evangelio. Entonces es por medio de la fe. Entonces no tengo pecado. Entonces soy justo. Soy renacido. Si muero puedo entrar al reino de los cielos. Se cae completamente el velo. ¿Y la segunda qué es? Empezamos de cero. Dos cosas suceden. La primera, se cae el velo. Y la segunda, se lo voy a repetir, somos sellados por el Espíritu Santo. Ah, sí, ahora sí. El Espíritu entra a morar en nosotros. Dice el verso 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Espíritu con mayúscula. ¿Recuerdan 1 Corintios capítulo 6, verso 17? Porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Nuestro espíritu con minúscula se une al Espíritu de Dios con mayúscula, el Espíritu Santo. Ahora mi espíritu es gobernado por el Espíritu de Dios, aunque esta carne jale para el pecado. Pero la Biblia dice en el verso 17, si yo les digo, a ver, una pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen el Espíritu Santo? Es una pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen el Espíritu Santo? ¿Cómo lo recibieron? Por medio del Evangelio. Ahora, decir eso hasta un ateo lo puede decir. El asunto es, hay evidencia. Si el Espíritu Santo entra, la Biblia dice aquí, ¿qué pasa? Verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En San Juan capítulo 8, San Juan capítulo 8, versículo 30, la Biblia dice aquí, San Juan capítulo 8, versículo 30.
sin muchos versículos, ¿verdad? Pero así practicamos la búsqueda y mejor que lo aprendamos en la Biblia. 8:30. Este es Jesús. Hablando Jesús podría ser. Él, estas cosas que dicen, muchos creyeron en él. ¿Cómo se recibe el perdón de pecados? Creyendo por la fe. ¿Cómo se recibe el sello del Espíritu Santo? Creyendo por la fe. Sí, claro, yo escucho y puedo creer, pero hay un asunto importante aquí. Cuando yo digo creer, puede ser solo por el entendimiento, sin ser sellado. También tengo que creer, pero tengo que recibir el sello del Espíritu. Muchas personas creen, pero no son selladas. Un día en Tibás, hace unos años atrás, había un muchacho que él recibió el Evangelio en un seminario. Él estaba tan feliz, soy justo renacido, pastor. Entonces él quería predicar y quería hacer muchas cosas. Un día caminó, yo lo llevé a algunos lados, iba conmigo y así de vez en cuando. Y él en la iglesia ya quería servir y ayudaba con muchas cosas. Un día se perdió y no aparecía. Una semana, 2 semanas, y entonces yo pregunté dónde él vivía. No, viene muy poco. ¡Pum! Otro día apareció, otra vez con fuerza, pastor, vamos, que lo digo, ¿qué pasó? No, no, un asunto laborales, ok, vamos, otra vez, así. Volvió y se perdió. Otra vez volvió a aparecer, y qué extraño esto. Un día, una mujer de la iglesia me dice, pastor, fíjate que un día me llamó fulano, sí, y me dijo que yo estaba muy guapa y que yo era muy linda y me dijo un montón de cosas. Qué raro. Entonces yo le llamé y le exhorté, ¿por qué pasó? Entonces me dice, no, no, pastor, fue que no sé qué, pero no, ok, bueno, está bien. Luego un día estamos por allá jugando un partido, un día, una noche, y yo fui a dejarlo a su casa. Y cuando yo lo dejé y salí, yo vi que él entró y luego salió. Y yo, qué raro. Entonces yo como un pastor investigador, dije, esto está raro. Y di la media vuelta y me fui y vi donde él entró. Entonces yo llamé a la hermana donde él entró y me dice, una viuda con hijos. Me dice, yo, ¿qué pasó, hermano? Y no, pastor, lo que pasa es que él me ayuda de vez en cuando a cuidar a los niños se le ha pegado, pero nunca, jamás nada. Entonces yo lo llamé y le dije, mire, yo vi esto. Y no, no, pastor, pero mejor no haga eso, man, es un mal testimonio. Un día él viene con una muchacha, otra viuda, que se quiere casar. Entonces yo, esto está muy raro y se sienta, no, es que nos queremos casar, pastor, ajá. ¿Y ustedes hace cuánto? No, pues ella enviudó hace 8 meses y ahora nos queremos casar. Entonces yo le digo, ¿y ustedes se están guardando para Dios? Y se quedan así. No, 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 pastor, la verdad no. Un día pecamos, un día tuvimos relaciones. Entonces yo le digo, dudo demasiado de su salvación, demasiado dudo de su salvación. Ella acaba apenas de recibir el Evangelio, usted ya tiene como más de 1 año y medio, porque usted pecó así, de esa manera tan grave. No, pero nos vamos a casar, sí, pero ya cómo se van a casar. Entonces yo le digo, un día usted yo lo vi en tal lugar, usted dígame la verdad. Ah, no, ella dice, bueno, dígale, pastor, lo otro. ¿Qué es lo otro? Y me dice, es que pastor, con Juliana de tal, sí, también yo tuve relaciones. 2 veces ha fornicado con 2 mujeres. ¿Dónde está el sello del Espíritu en esa persona? Luego un día yo le digo a él, tengo mucho temor en mi corazón y mucha angustia por su alma, porque usted se está comportando como alguien que no tiene el sello del Espíritu. ¿Cómo ha tenido relaciones sexuales con tanta libertad en ese desorden? No, no me explico cómo. No, pastor, no, el Espíritu de Dios, y Él me ayuda, pero ¿en dónde está la ayuda? Porque estás pecando con mucha libertad. Y una persona sellada por el Espíritu no tiene tanta libertad para pecar. Entonces yo le solicito estar fuera de la congregación y me voy donde la otra viuda. Venga, sí, ¿qué pasó? Ella me citó, ¿qué pasó con fulano? Nada, pastor, nada. ¿Cómo nada? No, nunca, jamás, pastor. Él es un perverso, pastor. Porque él quiso estar conmigo, pero yo lo frené. En cambio, yo lo he visto que sale de allá de la otra viuda. Y yo le dije, ¿para qué usted me miente? Yo estaba con mi esposa, ¿y por qué me miente?
No, pastor, porque usted estuvo con él, me lo confesó. O él miente usted. No, no, pastor. Bueno, pastor, bueno, sí, pastor. Usted lo está acusando de perverso, usted misma hace lo mismo. Terrible en su corazón. Los tres tuvieron que estar fuera de la congregación, porque la iglesia de los santos es eso, santos. Eventualmente podría ser que alguien peque, pero no es lo común en la iglesia de los santos, no puede ser lo común, porque donde el Espíritu entra hay libertad. ¿Lo dice el pastor o lo dice la Biblia? La Biblia dice, hay libertad, tiene que haber libertad. ¿Cómo yo recibí el Evangelio pero esclavo a la pornografía? ¿Cómo yo recibí el Evangelio pero esclavo a la fornicación? ¿Cómo yo recibí el Evangelio pero esclavo al adulterio? Recibí el Evangelio pero esclavo al licor, a las drogas. No hay congruencia. Pero usted pregunta y dice el mensaje con exactitud. Pero ¿en dónde está el sello del Espíritu? No te obligamos a cambiar. Debes reconocer cuál es tu condición para que te puedas salvar. Entonces para ser salvo tengo que cambiar. Nunca, no, es que no vas a poder cambiar. Pero reconoces que eres un pecador, más fácil te puedes salvar. Pero creyendo soy justo, ese muchacho así decía. Un día se fueron los tres y yo los visitaba a ellas con mi esposo, con mi esposa y a él a solas, conversaba. Un día yo di un tema que lo titulé El que es nacido de Dios no peca. Así lo titulé, el que es nacido de Dios no peca. Y entonces él escuchó ese tema por internet. Él debían escuchar todo por internet. Yo después lo visitaba. Y él en la tarde me escribió y me decía, pastor, yo no era justo renacido. Pastor, yo a veces cuando me perdía me drogaba y fumaba y tomaba. Y por eso era que me perdía tanto, pastor. Yo no tenía el espíritu. Y me dijo, gracias, pastor. Gracias por haberme sacado de la iglesia así. Porque si usted me acepta y me deja, yo sigo en el engaño que yo era justo, para peor de perdición en mi vida. Pero con tanto temor, lejos de la iglesia, y cuando usted me explicó 1 Corintios 5:5, todo fornicario le espera la muerte, es lo que le espera. Debe orar, una persona arrepentida de su pecado, ora para no ser castigado por Dios. Porque ¿qué hombre es aquel que tiene un hijo que peca y lo deja sin castigo? Dice Hebreos capítulo 12. Nadie, no existe un padre bueno que no reprenda a su hijo. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos tiene que reprender a todo aquel que es adoptado como hijo? Esa muchacha, cuando reconoció su pecado, ella solo decía así, con la cabeza agachada, Señor, Señor, guarda mi vida, no quiero morir por mis hijos, Señor. Ya perdieron a su papá hace 7 meses, ahora su mamá, con tanto temor, sabía que su castigo podría ser la muerte. Nunca más quiso volver a pecar así, nunca. Él nace de nuevo ese día, con buen perdón de pecados, el Espíritu Santo lo sella. Como unos meses después se integra a la congregación, separado de esa muchacha. Un día observando juntamente con los pastores nuestros, observando su actitud, tan buen comportamiento, tan buena vida, entonces ellos mejor se casan. Y se casaron una vez y para siempre. Nunca más volvieron a cometer hasta la fecha un pecado como ese. Él trata a su esposa como una reina, ella trata a su esposo como un rey, lo ama, lo respeta, están unidos para siempre. Esas dos criaturitas le dicen papá. De vez en cuando Dios se glorifica en situaciones así. Pero con arrepentimiento, mejor si realmente están arrepentidos, se separan ellos para testimonio en sus vidas. Pero aquí la Biblia dice en el versículo 30, no es una carga, porque usted no puede hacer lo que no puede hacer. A ver, yo le pongo un ejemplo. Yo les digo, hermanos, ustedes podrían ayudarme con 200 colones ahora. ¿Para qué? Para un trabajo en la iglesia. Probablemente hasta los más niños puedan conseguirse esos 200 pesos y no sea tan gravoso. Hasta los más niños por ahí con un vecinito o alguien, 200 pesos, quiero ayudar y sería fácil. Para algunos, muy fácil. Otros un poquitico de esfuerzo, pero los consiguen. Pero ¿qué si les pide 1 millón? Quizás algunos puedan darlo, pero ya van a quedar desfondados. Quizás la mayoría de ustedes no puedan dar 1 millón. Sería una carga muy enorme para ustedes dar 1 millón de pesos. Y si fueran 10, peor, no pueden.
No podrían. Así es el Evangelio cuando llega una persona. Soy justo renacido. Como justo, nada es carga. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Los oigo, los capto, qué fácil. O sea, esta condición no agrada a Dios. Ok, nada más abandono porque donde está el Espíritu hay libertad. Ah, la pornografía no agrada a Dios. Listo, cierro computadora, cierro teléfono. Ay, pero es que como me cuesta, toda mi vida lo hice. No, no, es que donde está el Espíritu hay libertad. Ya no lo voy a hacer mal, lo siento. Ya no lo hace. Así, tengo un noviecito, una noviecita, pero ya estoy en el Evangelio, en Cristo. Ah, no, no se acepta bíblicamente un novio. Ah, no se acepta, ¿cómo es? Venga, explíqueme, podría haber una duda. No, la Biblia habla de desposamiento, aquí yugo desigual, se le explica. Ah, Dios me está guardando a través de eso, de esa persona. Mejor espero a que reciba el Evangelio. Recibe el Evangelio, podría ver si le doy una oportunidad bajo el parámetro de un desposamiento, no una cuestión rara ahí que me pueda llevar al pecado. Nunca los mandamientos son para dañar, pero usted no le puede pedir a un pecador hacer nada de justo porque no tiene el Espíritu. Cuando una persona peca en la congregación de Tibás, yo siento un terrible dolor, pero nunca decepción, ni tampoco rabia ni enojo. Dolor es lo que siento. ¿Por qué decepción? Si yo sé que no puedo pedirle a alguien lo que no puede dar, solo los justos pueden vencer, nada más los pecadores no pueden. Entonces, ¿será que no soy justo? ¿Por qué pecas tanto? Mejor no peque más. Ya, te apartas y ya. Pastor, pero es que es tan duro. ¿Qué es? Drogas. Claro, yo fumé marihuana 14 años y consumí cocaína 6 años. Yo sé que en la fuerza humana no se puede. ¿Qué es? Pornografía, claro, yo vi pornografía en mi juventud muchos años y en mi fuerza humana no se puede. Pero ¿cómo siendo justo renacido voy a seguir atrapado a esas cosas? No puedo, porque ¿dónde está la libertad del espíritu? Mujeres, sí, querer estar con muchas mujeres. También cuando estuve en el mundo, lamentablemente también viví hundido en ese pecado. Pero donde está el espíritu hay libertad, tiene que haber libertad. Hasta nuestra mente, cuando dormimos, así hasta nuestra mente es renovada. Quieren venir dados de cosas, de celos, o envidias, o enojos, o lascivia, pero ahí usted acostado, la Biblia nos enseña, renovados en el espíritu de vuestra mente, y hasta la mente comienza a ser transformada por Dios. Porque donde está el espíritu hay libertad. La iglesia de Limón experimenta realmente justo renacido para vencer, pero siempre atrapado al pecado, siempre atrapado a la depresión, siempre atrapado al decaimiento. No puedo, no soy capaz. ¿Dónde está el espíritu en tu vida? Si el espíritu ha sellado, él libera, él tiene que liberar. ¿Sabe qué es lo más terrible? Una persona se puede enojar y se iría. Si en Tibás ha sucedido. Escuchan esto y se molestan. Entonces, ¿quién? Bueno, se van. ¿Saben qué es lo más terrible? Que un día se van a morir. Se van a morir. Y ahí nadie va a poder engañar a Dios. Se van a dar cuenta de una terrible frustración, que hasta siendo justo renacido, y están, perdón, hasta con el conocimiento de la justicia, ya todo el conocimiento, hasta predicarlo, y cuando está muriendo está tan angustiado que está al borde de pedir perdón. Señor, perdóname, sabiendo que la doctrina ni siquiera está en la Biblia, pero por su carga de conciencia, por su pecado. Los justos vencen. Por lo menos yo quisiera levantar a alguno de ustedes con una mano, no puedo. ¿Por qué? No tengo la fuerza. Tuviera Sansón, sí. Sansón puede levantar 5, 6, muchos con una mano. Yo no tengo la fuerza. Usted me pide a mí, levántelo, levante con una mano el hermano Raúl, el hermano Luis. No puedo levantarlo. Mucho así, uno de los niños más pequeñitos lo puedo levantar. Tengo la fuerza para levantar un niño así. Un adulto no tengo la fuerza. ¿Por qué no la tengo? Pero si Dios promete dame la fuerza, públicamente aparece Dios y dice, Víctor, te doy la fuerza. Y yo recibo su fuerza. Tiene que haber una evidencia, ¿sí o no? Ahora vengo todo dudoso. ¿A quién levanto? ¿A quién? Voy a agarrar uno bien grande aquí. Bueno, hermano Raúl, no es tan grandote, pero lo voy a agarrar. Venga, póngase aquí. Si Dios dijo que me dio la fuerza y vengo y no puedo, ¿cómo voy a seguir diciendo que Dios me dio la fuerza? Otra vez.
pero paso públicamente. A mí Dios me dio la fuerza para levantar a cualquiera, hasta el hermano Luis, y ya lo levantó. No. Entonces, ¿dónde está la evidencia? Si la Biblia dice que donde está el Espíritu hay libertad, lo dice claramente. Conoceréis la verdad, ya vamos a leer, la verdad os hará libres. Ya fuimos libres, pero sigo esclavo. Algo no cuadra en la ecuación y tengo que detenerme. Siempre que he atendido a un hermano que ha pecado contra Dios, siempre he llegado a la misma conclusión. Una señal, hermanos, algunos están dormidos hasta que despertaron de una vez. No, yo lo planeé, yo hermano, si ve que se duermen algunos, suelte la alarma, suéltela. Cada vez que suene es que alguno se durmió, ya saben. Así es. Yo siempre les hago la misma exhortación. Examinen su posición. Si es pecador, mejor examine como pecador para recibir el evangelio. Si es justo, examine su posición como justo para vencer. La Biblia dice en el versículo 30 del capítulo 8 de San Juan, hablando él estas cosas, ¿qué dicen? Muchos creyeron en él. Creyeron. Si nosotros adelantamos una hoja y vemos en el verso 39 y 40, esos mismos que creyeron en él, verso 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Sí, 8:39. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Los que habían creído en él ahora querían matarlo. Así que un mensajito como el de hoy, un día pastor tan lindo, tan bonito que predica, un día ya lo quieren matar a uno. ¿Por qué pastor habla así tan duro? ¿Por qué confronta? ¿Pero qué? Cada uno según la condición de su corazón. Yo no elegí esto para el mundo, lo elegí para todas las iglesias. Ya compartí en San José, ya compartí en Heredia, yo compartí en Tibás, ya compartí en Guapiles, me falta la iglesia de Sarapiquí. Para que hagamos conciencia de nuestra condición delante de Dios. El justo vence. No, recuerden, se nos comparó con un animal principalmente. ¿Cuál es ese animal? ¿Cómo nos llama Dios a nosotros? ¿Con qué animal nos hizo como tipo? ¿Con qué? Sí, gusano también, pero un animal más cotidiano en la Biblia. ¿Con qué? Cabra, sí. Yo espero no ser cabra, que sí. ¿Cuál es ese animal, hermanos? Hace la oveja. Se nos comparó con ovejas. Y las ovejas tienen algunas características. Oyen la voz de su pastor y lo siguen. No hay que arriarlas. Hay culto, viene el pastor Elías, viene el pastor Víctor, viene el pastor, hay culto, por favor, hay culto, hay seminario, Nunca eso aparece en la Biblia. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En Tibás ya les enseñamos eso a los hermanos también. Este es nuestro primer seminario donde ya no vamos a insistirle a nadie. Se apunta el que tiene corazón para ir y el que no, no. Punto. Porque hay que estar rogándonos a los justos renacidos para hacer lo que saben que deben hacer. No, pastor, tan lejos, tan incómodo. Puede ser tu salvación, esa alegría y esa incomodidad, o la salvación de otra persona. Dice el versículo 40 del capítulo 8, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. ¿Por qué querían matarlo? Porque habló la verdad. Así, hermanos amados, santos de Dios, mejor examinar muy bien cuál es mi condición de vida. ¿Soy pecador o soy justo? Por eso en el verso 30, aquí en San Juan 8, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y Jesús hace una pausa. Sí, hace una pausa para explicarles algo. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué significa permanecer en la palabra? Leerla, memorizarla, predicarla. No, eso es una parte. Cuando la Biblia dice permanecer en la palabra, habla de obediencia. Porque Dios Cristo sabe que el único que puede obedecer es el justo. ¿Por qué? Porque Él puso su espíritu en él. Dios, ¿cómo nos va a demandar algo que uno no puede hacer? Jamás, sería algo ilógico. Sí, pasemos al bebé, venga papito, haga la lectura, todo el libro de Apocalipsis. Él no puede leer, no sabe leer. ¿Cómo va a leer? Sería algo ilógico pedirle que lea. Pero si lo preparamos, lo enseñamos, le explicamos, ya lo vemos a él leyendo, ya sí puede, podemos asignarle algo que él puede hacer. Por eso Dios le dice a ellos claramente en el verso 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, no es así, vean, no es. ¿Quieren ir al cielo? Permanezcan en mi palabra. No, no es así. Fueron ya perdonados, sí, se van a dar cuenta si permanecen en mi palabra. Si no permanecen, es porque nunca nacieron de nuevo. Un día estaba yo en la iglesia de Tibás y fuimos a hacer bautizos. Entonces en los bautismos yo observo que hay unas personas que no están anotadas. Qué raro. Bueno, fuimos a hacer el bautismo. Entonces cuando hicimos el bautismo yo vi que llegaron esas personas. Estamos sentados, íbamos a bautizar como unos 40 hermanos, estamos sentados y cada uno por uno da su testimonio. Y cuando llegó el testimonio de él da un testimonio muy extraño. Y dice además que él se va a bautizar prácticamente como por obedecer al pastor. Pero él no necesita bautismo porque ya él fue bautizado, ya él tenía el mensaje, rarísimo eso así. Y yo quedo con la duda en mi corazón. Un día yo me reúno para chequear con más cuidado su condición. Y cuando yo estoy chequeando, hablando otros asuntos, yo le pregunto, en cuanto al mensaje, ¿usted está seguro del mensaje? Lo que predicamos, ya teníamos 7 años con nosotros, o por ahí, o 6. No, sí, pastor, yo estoy seguro, yo no tengo ninguna duda de lo que hemos aprendido. Es más, dice él, cuando yo llegué acá ya no era salvo. Pero aquí he aprendido otras cosas importantes y eso levantó mi sospecha más. ¿Puede pasar eso en la vida real? Sí, puede ser que alguien haya recibido el perdón de sus pecados, pero en una condición de esa hay que chequear más a fondo. Y yo le hago unas preguntas, le digo, díganme una cosa, vamos a hablar usted y yo delante del Señor Jesucristo. Él es nuestro testigo. Contésteme algunas cosas. Antes de usted venir aquí y recibir lo que usted dice que aprendió, ¿usted pedía perdón delante de Dios o no pedía perdón? Entonces él me vuelve a ver ahí con su acompañante y me dice, sí, pastor, yo pedía perdón. Yo le digo, ¿quién pide perdón? ¿Un culpable o un justo? Un culpable, pastor. Una segunda pregunta. Antes de usted venir a este lugar, antes de usted conocer esto que ya usted dice que le añadió el conocimiento, pero ya usted era salvo, ¿usted podía decir que no tenía pecado? No, pastor, no podía decir eso. Una tercera pregunta. ¿Usted podía decir que era justo como Jesús? No, pastor. Una cuarta pregunta. ¿Cómo es posible que usted en 18 años que dice que era salvo ya, en 18 años nunca le habló la salvación a su esposa sabiendo que iba para el infierno? Y la esposa hace, si es cierto, ¿cómo es posible que sus hijos van camino al infierno y en 18 años usted nunca les habló si ya usted había recibido la salvación? Le dije yo, considere muy bien su posición delante de Dios. Porque el orgullo nos puede llevar a no, ya yo era salvo, no, ya yo eso lo sabía, ya yo lo conocía. A ver, hermano, seamos honestos, algunos, no todos, pero algunos cuantos aquí, ya sabíamos que Cristo se había llevado nuestros pecados. Ya sabíamos que Él murió por nuestros pecados, por nuestra... Sí, ya lo sabíamos, pero no habíamos nacido de nuevo. Teníamos una especie leve de conocimiento, ¿o no? ¿Quién era su Salvador antes de salvarse? Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Perdonó. ¿Qué hizo Cristo? Me salvó. ¿Qué hizo Cristo? Me justificó. Pero si te mueres, ¿dónde vas?
seguro el infierno. ¿Tienes pecado? Muchos pecados. ¿Qué hizo Cristo? Se llevó mis pecados. ¿Usted gusta pecado? Pecador. Porque no habíamos nacido de nuevo. No es añadir un conocimiento, es nacer de nuevo. Ser sellado por el Espíritu. Recibir realmente el sello del Espíritu en nuestra vida. Por eso Cristo le dice en el verso 31, dijo entonces Jesús a los que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo puedo ser verdaderamente un discípulo? Permanezco en la palabra. ¿Cómo es permanecer? Tengo que esforzarme. Simplemente oigo y obedezco. Eso es permanecer en la palabra. Un pecador no puede permanecer en la palabra. No se desgaste, por favor, tratando de cambiar a un pecador. No se desgaste. Algunos tienen hijos pecadores en sus casas, hermanos, y quieren que cambien, que no fumen, que no tomen. ¿Y qué? Ya no fuma, ya no toma. ¿Y qué? ¿Se muere? ¿Para dónde se va? Para el infierno. Que trabajen, que hagan. Hábleles el evangelio. Entienda primero el perdón de sus pecados. Nunca podemos cambiar a nadie, hermano. Yo dejé de sufrir hace unos 6 años. Todavía siendo justo, 2 años, yo trataba que cambiar la gente. Pero no haga esto, no haga aquello. No, yo ahorita solo enseño la palabra. Enseño el evangelio. Y mientras enseño el evangelio, tengo la certeza que los justos oyen y pueden recibir con agrado y vivir conforme al agrado de Dios. Pueden hacerlo. Un pecador no puede. Un día una persona en la congregación me estaba preguntando, pastor, ¿por qué no puedo vencer? ¿Qué es lo que usted peca? No, yo veo mucha pornografía y no puedo vencer. ¿Por qué no puede vencer? Vamos a estudiar un poquito. Estudiamos el capítulo 6 de Romanos, el capítulo 7 y el capítulo 8. Sentados los dos, tú a tú, yo le expliqué, él aprendió, él entendió. Entonces él dice, a partir de ahora, si no venzo, definitivamente el Espíritu Santo no me ha sellado. No, te está engañando el diablo. ¿Por qué vas a pensar así? Si ya entiendes el Evangelio, tienes todo el conocimiento del Evangelio, ¿qué más necesito? Solo tienes que salir para vencer. ¿Por qué quieres seguir justificando tu pecado? Entonces, pastor, sales para vencer, así como la Biblia enseña. ¿Y salió para qué? Para vencer. Así han pasado ya todo este tiempo venciendo. Todavía después de la reunión quería justificar para decir, entonces soy pecador, por eso peco. Pura justificación. Ya podía vencer, pero no quería. Los justos podemos vencer hoy. Hoy tú le dices a tu pecado lo que sea, ya no eres mi compañero fiel. Hoy nos divorciamos usted y yo. No peco más contigo, no peco más. Se separa completamente, se rompe. Eso se llama circuncisión del corazón. Es una circuncisión la circuncisión es cortar un pedazo de carne. Espiritualmente es el corte entre la carne y el espíritu. Ya vivo espiritualmente, ya no más con la carne. Dice el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Ya conoció la verdad? Sí, pastor, ya la conocí. ¿Dónde está tu libertad? ¿Me explico o no me explico? ¿Ya conociste la verdad? Sí, pastor, ¿dónde está tu libertad? Porque el conocimiento de la verdad, nacer de nuevo me deja libre del pecado. Ya no tengo que ser más esclavo del pecado. Eventualmente viene esa guerra, esa batalla. Un poquito en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
¿Cómo tenemos que andar? En el espíritu. ¿Qué significa satisfacer? Como calmar un deseo. O sea, a mí me gusta la pizza hawaiana, con buena piña dulce y ojalá con los bordes tostados. Me encantan. Entonces me como un pedazo, qué rico. Dos pedazos, delicioso. Pero ya tres podría entrar en gula. Y cuarto ni hablar. Y no sé, algunos se comen hasta 7 y 8 pedazos. Yo podría comérmelos, pero mejor no debo comérmelos. Entonces voy pensando, qué rico una pizza, qué rico una pizza, qué rico, uy, hawaiana con buena piña. Hay gente que no le gusta, a mí me encanta. Qué rico, qué rico. Y lo como, ¿cómo me siento? Satisfecho. Qué rico. Sí, unos mogambitos con buen repollo y bien chilosos. Ay, me lo como, qué rico. Un rey zambinzo, todas esas comidas, o un bochinche. Por Dios, qué comida más rica, las caribeñas. ¿Cómo se siente uno después de comer eso? Satisfecho. Pero si me como 10 pedazos de pizza, viene la culpa. Ya no estoy tan satisfecho. Pastor, entonces he pecado un poquito. Nunca, no hay que satisfacer en esa área. Si soy una persona con diabetes, con un montón de cuestiones, menos no tengo que comer. Nosotros como justos no tenemos que pecar. Venza. Jóvenes, venzan. Adultos, venzan. Mujeres solteras, venzan. Hombres solteros deben vencer. Matrimonios venzan las dificultades para nunca separarse. También las tristezas, los dolores, todo lo que viene en la vida, hay que vencer, porque van a haber dificultades. Ayer recibí el mensaje de un hermano. ¿Han escuchado de Beirut? ¿No han escuchado el testimonio? Los servidores escucharon el testimonio del pastor Beirut. Él recibió el evangelio. Un día él me llamó a pedirme consejo, hace unos 8 días atrás. Pastor, mi situación en la economía, yo soy Uber en moto, está muy difícil. Hagamos un localito con el grupo y yo me cuenta toda su situación. Mi consejo, necesito que me aconseje. Me salió un trabajo, pero si voy a ese trabajo no puedo ir a la reunión de pastores los jueves. Si tomo ese trabajo no puedo ir al retiro en Semana Santa. ¿Qué hago, pastor? ¿O sigo en Uber confiando en Dios? Yo le dije, siga en Uber, siga manejando su motito y confíe en Dios. Dios te va a ayudar, Él no te va a dejar. Entonces yo estoy orando por él. Antier me llega un mensaje, pero yo no lo vi hasta la madrugada. Hola, pastor. Cuando me pone el pastor que me va a consultar algo. Hola, hermano, ¿cómo está? Y el pastor me dice, ayer estábamos en el culto y cuando terminó la reunión, los hermanos se fueron y yo me quedé haciendo unas llamadas de algunos hermanos que no llegaron. Y mientras me quedé, se me robaron la moto. ¿Cómo, hermano? Sí, me manda el video. Me prendieron la moto y se la robaron. ¿Ahora qué voy a hacer, pastor? Me dice. Me dio mucha tristeza por él, pero también me dio mucho gozo. Porque yo sé que Dios está formando su corazón. Porque el camino del Señor es así. Esa noche, sin yo saber nada, yo estaba meditando en mi vida. Había terminado de orar y me puse a pensar muchas de las pruebas que yo he vivido. Por ejemplo, la muerte de mi hermano. Yo estaba pensando cómo nosotros hemos ido saliendo, mi mamá todo lo que vivió casi como un psiquiatra, pero ahora mi mamá tan fortalecida, yo mismo pensando en mi sobrino, pensé mucho en él. Sebastián con 7 años solo quería venir a Costa Rica, volver, estuvo 15 días en la muerte de mi hermano, él quería venir para estar conmigo y que yo le explicara por qué su papá se murió y qué va a pasar ahora. Y yo con tanto sufrimiento, porque en Colombia nadie se atrevía a decirle a él bien lo que pasó. Cuando yo fui al aeropuerto, yo lo abracé, niño con 7, 8 añitos, me abraza y me dice, tío, nos fuimos 3 y vinimos 2. Y luego me abraza y me dice, tío, ahora usted va a ser mi papá, ¿verdad? Porque mi papá ya no está. Luego yo estaba meditando todo eso, todo lo que he vivido como justo renacido, todo lo que he vivido en el ministerio como pastor, y luego llegué a una conclusión: bendito sea el nombre de Dios por cada prueba que ha puesto en mi camino, porque su espíritu que mora en mí me ha fortalecido para brincar, me ha fortalecido para continuar adelante, con algunas circunstancias difíciles de entender. Un día iba para Liberia con mi carro
tranquilo en mi carro a predicar. Y ¡pum! Empezó a sonar y se le zafó una suspensión, no sé qué, algo se zafó atrás. Y eso sonaba, entonces yo me bajé. ¿Qué pasó? Y yo, uy, caramba, se me varó el carro. Entonces llamo al pastor Samuel, me pasó esto y ¿qué hacemos? Pues lo que yo pensaba era que alguien predicara ya. Y me dice, pastor Víctor, cierre bien carro y va en bus. ¿Cómo? Suave, pastor, ¿sabe que estoy en medio aquí de una autopista? No, usted cierra bien carro, va, predica y después de mediodía soluciona carro. Pastor, suave, es que, aló. Solo al pastor Samuel se le ocurren esas brillantes ideas. Pero así, inmediatamente a mí se me abre el entendimiento. Él me dice, hermanos de Liberia, esperan. Nunca dejar esa palabra. Ellos esperan su palabra. Y yo dije, tiene razón. Dios va a cuidar de mi carro. Entonces yo andaba con mi esposa y unos hermanos y llamo a un mecánico. Y el mecánico me dice, no, eso por lo que veo es tal y tal cosa. Usted puede andar hasta una bomba. Ahí se va arrastrando. Y allá lo monta con un pin y no sé, recuerdo cómo se llamaba. Entonces yo me monto y digo, voy a probar. Le digo a mi esposa y a todos los que andaban, otros hermanos, ven que yo siempre ando acompañado. Y les digo, voy a probar a ver si esto camina. Y arranqué y como yo estaba tan atarantado y funcionó, yo me fui. Dejé a mi esposa y a todos ahí en esa autopista. Así me fui. Y yo sigo así. Y yo, ay, ya no me podía devolver. Y ellos se bajaron en chanclas porque andaban pues un viaje largo. Y sin bolsos, sin teléfonos, porque yo iba a probar, pero me emocioné y me fui. Y luego un hermanito me llevó teléfono y me llama, pastor, rápido, porque no tengo carga. Y yo, ¿qué pasó? No tengo bolso, ni plata, ni celulares, ni nada. Y yo, no, yo voy a llegar a la bomba y vamos a ver qué pasa. Vénganse en bus. Y después lo vi que pasaron en bus. Así. Fue toda una odisea. No tenían plata, no tenían simple. El señor del bus los maltrató. ¿Ustedes para dónde van? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen y qué van a hacer? No, pues vamos, no tenemos plata. Bueno, me tienen que pagar un enredo, pero se lo llevó al final a él. Pero en cada dificultad Dios está con nosotros. Él no nos deja a nosotros. El justo que tiene el sello del Espíritu brinca. Vuelva a ser que está a su lado y dígale, brinque. Sí, dígale. Tiene que brincar, claro que sí, hay que brincar. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, en el Espíritu. Esto no se le puede pedir a un pecador. Nunca se le puede pedir a un pecador. Nunca, nunca. Un día un señor lo dejó la esposa y andaba por varias iglesias hasta llegar a Tibás. Un día el pastor Samuel me estaba diciendo, yo no veo la salvación de ese señor. ¿Por qué? Porque siempre está tan deprimido. Siempre ya lo dejó su esposa, perdió todo. Y siempre está así deprimido, siempre. ¿Dónde está el sello del Espíritu en él? Son palabras duras, claro que sí. Pero si el Espíritu de Dios mora, Él ayuda a brincar, Él trae libertad para que ninguna opresión gobierne nuestra mente y corazón, ni material, ni física, ni de ninguna área. Siempre el Espíritu que mora en nosotros, Él nos va dando fuerza. A veces lloramos, estamos tristes, a veces dudamos. Sí, a veces yo como pastor me he sentido estresado y no puedo dormir. Y estoy batallando. ¿Por qué no me puedo dormir? Tengo que dormir, me tengo que levantar a las 4:30, 5 de la mañana. Tengo que dormir y volteo. Y cuando yo no duermo, mi esposa tampoco, porque me agarra mucha volteadera. Y volteo y me acuesto y oro y leo la palabra y me tomo un tecito y me tomo rubes y no me duermo. Sí, eso pasa de vez en cuando, pero no podría ser mi vida cotidiana. Jamás Dios va a permitir eso para mí. Jamás. Eventualmente pasa. Lloramos también a veces. A veces he llorado por muchas cosas. He llorado, he derramado lágrimas con dolor, con mucho dolor. Pero vuelvo y me sacudo y otra vez por el Espíritu vuelvo y me concentro en lo que Dios me llamó a hacer. Así dice el 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis
lo que quisieres. ¿Qué es lo que quiere hacer un justo? ¿Qué quiere hacer un justo? ¿El pecado o la obediencia? Pero ¿quién se opone para que obedezcamos? La carne. Pero ¿quién gobierna? ¿El muerto o el vivo? Es una pregunta. Una pelea entre un muerto y un vivo. ¿Quién va a ganar? El muerto no puede hacer nada. Así dice la Biblia que nuestra carne está muerta ya y nuestro espíritu está vivo ya. ¿Cuándo vivió nuestro espíritu? Cuando fuimos sellados por Dios. Ya no tenemos que ser más gobernados por el pecado. Ahora el Espíritu entró en nosotros, nos selló y ese Espíritu es el que gobierna en nosotros. Verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora el Espíritu nos guía a nosotros. En la primera carta de Juan, capítulo 5, primera carta de Juan, capítulo 5. Mire el tiempo como corre de rápido, ya vamos para una hora. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tienen? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, la fe. ¿Vieron? ¿Se acuerdan San Juan 8:30? Y desde entonces muchos de los judíos creyeron en él. Si creer, primera parte. Segunda parte, cuando una persona, un pecador común y corriente recibe el perdón de sus pecados, pasan dos cosas. Número uno, se cae el velo. Número dos, es sellado por ese espíritu. Casi daño el micrófono. Ahorita sí me sella el hermano Raúl por haberle, me sella con 20,000 por haberle dañado el micrófono. Somos sellados por el Espíritu Santo. Así. Entonces, aquí dice el verso 1. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo, no, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Sí? Dios a nosotros. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, ¿y qué? Y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Lea conmigo en voz alta lo que dice ahí. ¿Cómo dice? Y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Al comienzo, porque la carne se resiste, es raro. Pero después de que ya la carne se va doblegando, ya no es tan raro. ¿Recuerdan cuando nos dijeron que en Semana Santa ya no íbamos más para la playa, sino que íbamos para el retiro? ¿Cómo se puso la carne suya? Yo no sé la suya, pero la mía se revolcó. Se manifestó. Nunca se había manifestado la carne tanto como cuando el pastor Samuel nos dice con tanto amor en Semana Santa y retiro los pastores. ¿Cómo, pastor? Yo hasta ya con mis cabinitas separadas de 10 años. Sí, ya, 10 años listas las cabinas separadas para estos 10 años que vienen. La carne, hermano, se ha pegado una manifestada. Y luego voy a darle la noticia a mi esposa y a mi niña. Y ya eran 3 carnes manifestadas. Pero, no vamos, y yo haciéndome el fuerte, no pasa nada, otro día vamos. Pero la carne mía es hipócrita, mentiroso, fariseo, no pasa nada, mi amor, hay otro día, no pasa, vamos, el brazo va a estar lindísimo, qué lindo, ni qué nada. Pero la carne ya no puede dominar, no puede. Como el perrito que se agarra de una pata así, ¿lo han visto? Un perro se muerde mínimo la pata y se está arrastrando, así llevamos la carne amarrada. Un retirito, ya después fue pan comido. Ya nuestra mente y corazón bien alineados por el Espíritu Santo, sabemos dónde tenemos que estar. Usted no sabe la alegría tan enorme. En la iglesia hay una joven que se llama María Ángel, una jovencita que siempre ha amado al Señor y ha estado con Dios. Y fue la primera frase que entró en mis oídos para alegrar mi espíritu. En uno de los retiros, porque la iglesia se paró de uñas también, se reveló la carne también. Cuando yo les empecé a decir que iba a haber un retiro y que así,
El primero, ya después fue pan comido. Y como el tercer retiro, esa joven me dice, pastor, ya estoy anhelando que sea Semana Santa. Ya estoy anhelando para estar en el retiro. Esa familia de ellos, todos los años Semana Santa para la playa. Ahora, todos los años para el retiro. Y trabajan muy duro ellos. Todos los años, fin de año, para el retiro. Todos los años, Semana Santa, para el retiro. Cuando yo la escuché decir a ella eso, yo dije, qué hermoso, porque yo sé que así mismo muchos van a pensar. Al comienzo no. Pero si tú no doblegas la carne una vez, te va a doblegar a ti en todo. Todo tiene su tiempo. Otro día, aquí ustedes en la calle muy cerca, otro día. Esto es tiempo para un tremendo sacrificio en el caso de ustedes. Cruzar el Surquí. Pastor, pero es que usted no entiende, ¿no? Ustedes saben que yo cuando venía a seminario muchas veces viajaba también. Entonces venía y me quedaba aquí en algún lugarcito, me quedaba también para poder estar dando seminario. Y así en muchos lugares lo hemos hecho. Por eso dice la Biblia, y mis mandamientos no son gravosos. Verso 4, porque todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vencemos todo lo que se presente en el camino. Ahora sí, para terminar, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿De qué está hablando eso? ¿De un justo o de un pecador? ¿De quién está hablando ahí? ¿De un justo o de un pecador? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí está hablando de un pecador que acaba de recibir el Evangelio, pero no se salvó. Y aquí este pecado voluntario no son los pecados de la vida, como robar, mentir, cualquier otro pecado. Está hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? No creer. En el capítulo 8 y en el capítulo 9 y en el capítulo 10 de Hebreos está la exposición del Evangelio a los hebreos. Claramente habla de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Recuerdan en el seminario, Hebreos capítulo 9, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y luego dice, no por sangre de machos cabríos, sino por su propia sangre. Pablo explicándole a los hebreos todo el Evangelio, capítulo 10, versículo 1, hablando del primer pacto, tiene que ser abolido para el segundo pacto, que es Cristo. Le está explicando el Evangelio completamente a los hebreos, hasta que llega el 26. Pero dice, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido este conocimiento de la verdad, recibió todo el conocimiento, entendió todo el conocimiento, pero no lo acepta. Dice, no, lo siento, pero mi salvación no puede ser como ustedes dicen con ese Jesús. Ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué ya no queda más sacrificio? ¿Cómo se puede salvar? No hay salvación ya. La única salvación es por medio de la fe en lo que Cristo hizo. Entonces, ¿qué es lo que queda en ese corazón? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así, una persona que cree, piensa que ya tiene el Evangelio, pero no ha sido sellado. ¿Cómo vive? Bajo esa expectación de juicio. Verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Sí? Por violar la ley tiene que morir. 29.
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Está viendo el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo al que rechazó, al que no cree? ¿Cuánto mayor castigo al que tiene por inmundo? No, Cristo murió, nosotros éramos esos. ¿Qué hizo Cristo? Murió por nuestros pecados. Pero usted tiene pecados, sí, muchos pecados. Teníamos por inmunda la sangre del pacto porque no sabíamos, pero esto ya se les había anunciado. 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así, Pablo está enseñando que este grupo de hebreos escucharon el mensaje, pero no creyeron. Por eso dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuántas personas ya recibieron el conocimiento de la verdad, pero en realidad no han sido sellados por el Espíritu Santo? Pastor, ¿y cómo yo sé que estoy sellado por el Espíritu Santo? Sencillo, tienes que vencer. Pastor, yo no he podido vencer dos cosas. O no has nacido de nuevo o estás amando más el pecado. Pero hoy Dios con esta palabra te recuerda, si el Espíritu mora en ti, tienes que vencer. Así tiene que ser la iglesia de Limón, más que vencedora en medio de cualquier tentación y en medio de cualquier circunstancia que se presente en el camino. Amén, hermanos. Sí. Bien, vamos a dejar hasta aquí. Ya estudiamos 1:05 y no quiero abusar más tampoco de ustedes. Vamos a orar al Señor. Amado Señor, te damos muchas gracias por darnos la enseñanza de tu palabra para mayor crecimiento espiritual. Gracias por el corazón que los hermanos de Limón siempre tienen para congregarse y recibir el mensaje de amor. Oro para que la palabra que hoy hemos escuchado no sea gravosa, sino que sea de gran regocijo para nuestro espíritu, para llevar mayor fruto. Si hubiese algún hermano justo renacido entre nosotros, que no está venciendo, pero ya conoce el Evangelio, pero ya tuvo su experiencia genuina con el mensaje de salvación, ayúdalo entonces para que hoy pueda vencer. En lugar de pensar, no soy justo, por eso peco, más bien debería de fortalecerse con este mensaje para ya no pecar más. Como muchos hermanos después de recibir la exhortación de tu palabra, pueden llegar a vencer todo lo que se presenta en el camino. Señor, te doy gracias por la iglesia de Limón. Te doy gracias por los hermanos que con tan buen corazón nos han prestado este lugar. Gracias por los hermanos que con tan buen corazón sirven para dirigir, para los cantos, para el coro. Gracias, Dios. Te pido que los recursos sean siempre también a favor de ellos y que pronto puedan llegar a comprar un terrenito para comenzar ellos la construcción de un lugar para congregarse también. Amado Dios, ayuda a mis hermanos que están pasando por dificultad en la economía. Ayuda a mis hermanos que están pasando por dificultad a nivel de salud física. Ayuda a mis hermanos que están pasando por dificultad en sus vidas de emociones y sentimientos por las dificultades que se presentan en la vida. Que tu Espíritu nos conceda a nosotros la paz y la fuerza para continuar adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso a Dios, hermanos.